¿Qué tal? Yo soy Alejandro Gleason, tengo 35 años, actualmente me dedico a todo el tema de coaching ejecutivo y liderazgo estratégico y principalmente mi vida ha sido digamos, una montaña rusa, por así decirlo. Yo soy originario de Tijuana, México. La verdad es que tuve la oportunidad de vivir una infancia muy acogedora, una infancia de la mano de una mamá que nos dio amor, nos dio valores, formación, que siempre nos tuvo ahí de la mano. Yo de niño era risueño, inocente, me encantaba salir a jugar basquetbol, fútbol, tocaba instrumentos. La verdad es que de niño tenía mucha energía en ese sentido, ¿verdad? Y junto con mi hermano, pues los dos nos encantaba hacer travesuras. Él me lleva 2 años, él es menor. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que en cuanto a la niñez, no me puedo quejar en lo absoluto. Y a los 6 años se viene la primera debacle en mi vida, que es el divorcio de mis padres. Y principalmente, pues, el divorcio de mis padres pues fue un antes y después en mi vida, ¿verdad? Porque yo cuando comencé a crecer, pues de cierta manera existía en mí un sentido de inferioridad, de inseguridad, y fui, digamos que caminando por la vida sin este guía, sin este faro, sin esta luz que realmente me diera certeza de a dónde tendría que caminar. Es decir, simplemente un día mi madre llegó y nos dijo, ¿sabes qué? Tu padre se va de la casa y mi padre pues se desentendió por completo. O sea, yo tuve un padre a medias donde eh, simplemente estaba, pero nunca aportó cariño, nunca aportó presencia, nunca aportó economía. Y siempre vivía yo esperanzado con que fuese a cambiar, ¿no? Vivía con estas promesas que él me hacía en cuanto a que sí, no te preocupes, yo voy a estar ahí cuando lo necesites, no te preocupes, yo te voy a ayudar a pagar tu escuela. Y yo me hacía estas ideas que algún día iba a cambiar, pero ese día nunca llegaba. Y otro parteaguas en mi vida fue principalmente cuando yo tenía 13 años, donde se nos invita a megamisiones, donde pues prácticamente la idea es ir a evangelizar a pueblos aledaños de mi ciudad, pues a predicar la palabra de Dios en ese sentido. Y ahí fue donde realmente encuentro a Dios por primera vez. Es decir, yo no había experimentado lo que era el darme al otro y el hecho de ir a un pueblo de gente muy sencilla, humilde y darte cuenta que ellos están dispuestos a darte su comida, a darte su hogar, a darte su tiempo, pues realmente es una experiencia que te mueve, que te cambia, porque pues dices, ¿cómo es posible que estas personas que tienen menos, aquí dentro tienen mucho más? Están llenos de ese amor. Y cuando yo comencé a hacer ese ejercicio de dar, de servir, me di cuenta que ahí realmente se encontraba la felicidad, en el dar. Y poco a poco, a partir de esa experiencia de evangelización, pues comencé de cierta manera a integrarme, a involucrarme a los diferentes apostolados, retiros, cursos que ofrecía el Reino Christi en su momento. Yo, gracias a Dios, me crié bajo la religión católica, tanto mi hermano como yo, con los legionarios de Cristo, y la verdad es que dentro de lo que cae, pues siempre fue una formación eh, muy vinculada a valores, a virtudes.
a tener a Cristo en el centro y eso de alguna otra forma a mí me ayudó tanto el ejemplo de madre en casa como la formación para de cierta manera pues ir caminando bajo el camino del bien. Y conforme iba pasando el tiempo, pues entra la adolescencia y en la adolescencia entran dos aspectos que vinieron a moverme por completo, son los enemigos del mundo, tanto los enemigos del alma, que son el mundo y la carne en ese sentido. O sea, el mundo por un lado que te dice que para ser feliz debes de tener el carro de último modelo y tienes que tener la marca de ropa y tienes que tener todos los likes y la reputación y el poder y la popularidad. Y por otro lado la carne que a través de este estímulo del placer, del momento, de vivirlo, pues prácticamente te van poco a poco succionando en ese sentido, ¿no? Entonces, de cierta manera yo me enfrento primero a este aspecto social donde yo para poder entrar, para poder quedar bien, pues tenía que ser alguien que no era. O sea, tenía que cambiar mi identidad y tenía que empezar a fumar, a tomar, a principalmente ser alguien que no era yo. Y por otro lado, pues en el aspecto que comento de la carne, pues es el tema de la pornografía. Es decir, hoy en día, pues es un ataque violento el que vivimos como sociedad en el sentido en que, pues es algo que constantemente está ahí al borde de los celulares, las pantallas, en el cine, en los periódicos, y uno fue víctima de ello. Entonces, por un lado, seguía yo pues con esta vida espiritual, pero por otro lado, pues tenía este aspecto de una lucha interna donde yo me fragmentaba, ¿verdad? Porque por un lado era soy bueno, voy, me confieso, estoy asistiendo a misa, pero por otro lado, pues tienes esta persona fragmentada que vive esclavizada, ¿verdad? De lo que le dice el mundo y por otro lado, pues de la misma pornografía en ese sentido, que ya a la par, viéndolo en perspectiva, pues uno va percatándose y dándose cuenta que muchas de las acciones y comportamientos que tenemos es por un vacío, que en ese sentido era un vacío de comunión, un vacío de no tener el afecto del Padre, pero eso no lo comprendí en ese momento. Siguió pasando el tiempo y fue un 30 de noviembre del año 2008 donde yo enfrenté la muerte por primera vez. Yo tuve un gran amigo, ese amigo confidente, ese amigo cercano, ese amigo con el que puedes contarle todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todas tus experiencias y saber que cuentas con él, donde habían temas afines, el béisbol, el fútbol, la música. Y este amigo, pues fue recorriendo conmigo la primaria, la secundaria, el bachillerato. Y fue en el bachillerato donde yo me comencé a dar cuenta que él cambiaba, cambiaba su forma de hablar, su forma de ser, las actitudes, los comportamientos. Y me daba cuenta que realmente el origen era
la gente con la que se juntaba, sus amistades lo comenzaron a cambiar de tal forma que él poco a poco pues fue cayendo en, en siendo víctima del mal. Este amigo comenzó a hacer drogas cada vez de mayor estímulo. Este amigo comenzó a ir a lugares no muy buenos en ese sentido. Y al final a mi amigo lo que terminó pasando fue que a tiro de dos balazos falleció. Falleció. Creo que hoy en día solamente el tiempo ha podido remover esa herida. El tiempo y Dios han podido remover esa herida que quedó profundamente insertada en mi corazón. Y eso me hizo reflexionar sobre qué hacer, a dónde ir. Me hizo reflexionar mucho también sobre lo importante que son las amistades. Y a partir de ahí, yo decidí irme de voluntario con los legionarios de Cristo a vivir prácticamente con ellos en sus casas durante un año de mi vida, que es un año que se le conoce como colaborador. Entonces, cuando uno es colaborador, pues principalmente lo que uno hace es que trabaja en los diferentes apostolados, en los diferentes eventos, en las diferentes actividades, y al mismo tiempo, pues uno lleva a cabo una vida de disciplina, de oración, de mucho recogimiento. Y durante ese año, pues fui muy feliz porque, pues la verdad es que no tienes ninguna preocupación. Es decir, tú únicamente te dedicas a servir al otro, a vivir esta vida comunitaria, a vivir esta vida de oración, a vivir esta vida de recogimiento. Y la verdad es que yo tenía mucha paz y tranquilidad en el corazón. Eh, Terminando el año decidí dar otro año, porque no fue suficiente uno. Cuando empiezas a dar, hay más gozo, hay más alegría y pues dije, pues hay una tarea no terminada, vamos a acabar la misión. Y una vez concluidos esos 2 años, yo decidí mudarme a la Ciudad de México y comenzar mi carrera universitaria. Yo decidí estudiar la carrera de contabilidad y finanzas. Y esta fue mi primera experiencia de independencia, la primera experiencia fuera de casa. Cuando uno vive fuera de casa, pues la verdad es que ya no hay reglas, ya no hay normas, ya no hay horarios de llegada, horarios de salida. Prácticamente uno se vuelve independiente, eso se convierte en un acto de mero orgullo, pero también de mucha responsabilidad. Y yo al llegar a la universidad, pues llegaron esos mismos problemas que estaban ocultados en la adolescencia, ¿verdad? Esos mismos vicios de cierta manera, pero pues ahora exacerbados, porque ahora yo ya tenía la independencia y la falsa libertad de hacer con ellos lo que yo quisiese. Y fue en segundo semestre cuando conozco a quien sería mi novia. Y la verdad la verdad es que lo que yo me llevo a la universidad pues fueron los grandes amigos, los maestros y las grandes enseñanzas, pero esta persona pues sí vino a cambiar mucha de mi experiencia y mucha de mi actitud y de todo lo que yo era en la Ciudad de México. Eh, Ella pues fue colaboradora también,
familia conservadora, muy unida a la iglesia, muy unida a Cristo, muy devotos, gente buena. O sea, cuando uno conoce este tipo de gente, pues quieres estar, quieres rodearte con este tipo de personas. Y pasaba el tiempo y yo la verdad es que cada vez la conocía más y yo tenía la certeza de que quería que fuese mi esposa. Pero al mismo tiempo, pues traía esta fragmentación en cuanto a la borrachera, en cuanto a la pornografía, en cuanto a llegar tarde a casa, 6 de la mañana, 7 de la mañana, a veces no me acordaba de dónde yo estaba, qué sucedía, o sea, no estaba en control, no estaba en control. Y llegó un momento en donde se me presenta la oportunidad de fumar marihuana. Cuando yo fumo marihuana, entra un espíritu de rebeldía. Y cuando yo me refiero a un espíritu de rebeldía, es un espíritu de escepticismo, de preguntas, de cuestionamiento, pero no tanto un cuestionamiento para llegar a la verdad, sino un cuestionamiento del todo. Y ahí fue cuando yo comencé a cuestionar qué es lo que creía, por qué creía lo que creía, por qué pensaba lo que pensaba, por qué reaccionaba de tal forma. Es decir, comencé a pensar que todo lo que yo era parte de un constructo social, que es lo que tanto maneja hoy en día como esta visión moderna de la vida. Lo que sucedió fue que al haberlo probado una vez, pues yo comencé a buscarlo con mayor frecuencia. De tal forma que yo comencé a identificar las personas que consumían esta droga, comenzaba a juntarme con ellos. Y primero lo hacía una vez al mes, luego cada 15 días, luego cada semana, y llegó un momento en donde prácticamente era de a diario. Yo en ese momento, en el aspecto académico, pues ya prácticamente me encontraba saliendo de la universidad, yo ya estaba trabajando dentro de una financiera de renombre mundial y en ese sentido pues me iba muy bien económicamente, laboralmente, digamos que el futuro parecía brillante para mí en ese sentido. Y lo que fue haciendo la droga fue que poco a poco iba cambiando mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, mi forma de ver el mundo. Es decir, una vez que lo probé, pues llega de alguna otra forma un comportamiento de adicción que no pude parar, que no pude parar. Esto nunca se lo conté a algún director espiritual, nunca se lo conté a mi novia, se lo conté a mi madre. Es decir, yo simplemente dejé que todo sucediera muy rápido, pero esto ya me había dominado. Comencé a escuchar rock alternativo, The Beatles, The Doors, Led Zeppelin, Janis Joplin, y ahorita hablaba del cambio mental, y definitivamente la música también fue parte muy importante para esta transformación. Porque la música como tal, el rock en específico, y aquí yo no quiero satanizar, pero sí el mensaje dentro es un mensaje anárquico,
Es una guerra en contra de las autoridades, del gobierno, de la iglesia, de la naturaleza, de la norma como tal. Es decir, a mí, ¿quién me va a decir qué hacer? Yo hago con mi libertad lo que quisiese. Entonces, yo viendo a estos artistas, estos rockeros que representaban de cierta manera esta rebeldía ante el status quo, esta pues destrucción, ¿verdad? Del sistema, eh, este levantarse ante todo el organismo burocrático, me llama mucho la atención y, y parte de mi pensamiento pues fue cambiando hacia allá, ¿verdad? Hacia allá. Y detrás de eso me di cuenta que habían otras ideas filosóficas de fondo en cuanto a humanismo, en cuanto a realización personal, en cuanto a la importancia de utilizar la voluntad para perfeccionarse como ser, donde me daba cuenta que Dios ahí no aparecía y que sin lugar a dudas, pues uno podía encontrar la felicidad y la plenitud fuera de ello. Entonces, yo la verdad es que siempre he sido una persona muy curiosa. Me gusta leer, me gusta investigar, adentrarme realmente al origen de las ideas, y en ese sentido, pues fui encontrando que existen diversos medios, instrumentos para poder iluminarse, que es todo este tema de el despertar de conciencia. Leyendo me pude dar cuenta que hay diversas formas de despertar la conciencia a través de la meditación trascendental, que es algo que se imparte mucho en todas estas filosofías orientales, a través de plantas medicinales, como lo es la ayahuasca, la iboga, y a través de diversos métodos ocultos, esotéricos, que te permitían llegar a la búsqueda de la verdad mediante otro camino. Eso a mí, la verdad es que me voló los ojos, ciertamente, porque es algo que nunca había visto en la religión católica. Para ese momento yo ya estaba totalmente alejado de Dios. Yo, de hecho, el escepticismo creó también conmigo un enojo que para mí ya era muy fácil criticar, para mí era muy fácil señalar, juzgar. Y fue pasando el tiempo y comencé a experimentar con este tipo de sustancias. Estas sustancias te producen un sentido de relajación, te producen un sentido de conexión, conexión con la gente, conexión con la naturaleza. Te ofrecen una calma espiritual. Pero yo no me da cuenta que realmente le está dando mi alma a otro ser. Y yo tenía una mochila. Y en esa mochila, pues por un lado yo traía mi meditación trascendental, por otro lado yo traía mis hongos alucinógenos, por otro lado yo traía todas mis lecturas del mentalismo. Entonces yo por un lado, pues veía que
entre más abría la mente, pues más conocimiento se encontraba. Y yo la verdad es que me veía como un experimento. Yo decía, pues hay que experimentar para que realmente pueda saber de qué se trata todo esto. Y pasando el tiempo y experimentando, pues llego con lo que es la ayahuasca, que es principalmente un té que es producto de la mezcla de dos plantas que crecen en las Amazonas. Y habiendo leyendo de todos estos temas anteriormente, pues me parecía muy válido, porque hacía énfasis a que las tribus amazónicas las utilizaban pues para conectar con otras deidades, para sanar físicamente, mentalmente, a nivel espíritu, que daba mucha claridad, mucha calma, temple, ciencia. Y en ese sentido, pues prácticamente yo con mi lista en mano decía, pues, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue esto. Entonces me di la tarea de contactar a una persona que me pudiera ayudar a conectar con algún grupo. Y así fue. Al sur de la Ciudad de México existe un pueblo que se llama Tepoztlán. Es un lugar verdoso, de montañas, un lugar idóneo y ameno para despejarse, para conectar con Dios. Y fue en Tepoztlán donde se dio mi primer retiro de ayahuasca. Yo llego al centro de retiros como a las 8 de la noche, sin mucha idea de lo que iba a suceder, de qué es lo que tenía que pasar. No conocía a nadie, fui solo. Y una vez que se fue adentrando en la noche, pues comenzamos a instalarnos para iniciar la ceremonia. Esta ceremonia se dio debajo de una palapa, todos en círculo, sentados en un círculo, y el chamán en el centro, que sería el brujo en este caso, o el maestro que invoca y llama a los espíritus del otro mundo para poder de alguna u otra forma hacer influencia o influenciar espiritualmente a los que estamos en la ceremonia. El brujo explica de qué se trata, qué es lo que va a suceder. Nos sentamos y uno por uno comienza a pasar por su trago de ayahuasca, que prácticamente es como un shot de tequila. Una vez habiendo ingerido la sustancia, yo me siento y empiezo a hacer muchas preguntas a este ser. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi economía? De mucha inseguridad. Y este ser me dice, silencio. Yo lo escuchaba, ya vamos a sanar. Y me enseña mi padre. Para esto, yo tenía los ojos cerrados, seguía consciente, pero a modo mental, pues yo estaba en otro lado. Yo veía cómo los árboles se me acercaban, la luna se engrandecía. Es como si te pusieses unos lentes de realidad virtual, pero multiplicado por 100. Y me dice, este espíritu, me dice, vamos a sanar, Alex. Lo primero que tienes que hacer es sanar la herida que tienes con tu padre. Y pues en ese momento yo
Caí, comencé a llorar, comencé a sentir toda esta angustia y dolor que mi corazón había contenido todos estos años. Luego en momentos se me aparece la Virgen y me abraza, me dice todo va a estar bien, no te preocupes, hijo mío, tú estás en mis manos. Entonces, pues al día siguiente, todo lo que he vivido se me ha hecho algo profundamente religioso, cambiante, que no había tenido la oportunidad de experimentar en mis años en la religión católica. Entonces dije, Eureka, esto es misa. Pareciese como si estuviese promocionando este tipo de actividades. No lo estoy haciendo ni mucho menos, y no es la idea, pero ahora uno entiende por qué tanta gente acude a todo este tipo de prácticas. Y es porque así trabaja el demonio. El demonio te enseña el pastel y el pastel, pues se ve bien, ese pastel de zanahoria, ¿no? Yo lo veo, se ve bastante deleitoso, lo huelo, me agrada el olor, me lo como y sabe espectacular, pero no me hace bien. Y si uno va al Evangelio, pues hay un sinnúmero de pasajes que nos hablan de que el demonio es un ángel vestido de luz, que cuidado con esos falsos profetas porque por dentro son ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y así es como funciona. Entonces, yo a partir de esa experiencia, pues dije, Eureka, esto es. Y a partir de ahí, pues voy a cambiar mucho de lo que me enseñó para bien. Entonces, entré en la rutina y en la rutina, pues yo me daba cuenta que estos malos hábitos del alcoholismo, de la pornografía, pues prácticamente quedaban atrás. Yo me daba cuenta que estos patrones de reacción, de impulsividad, pues quedaba atrás. O sea, en cierto sentido, yo veo un mejoramiento a nivel eh, físico y a nivel actitud mental sobre todo. Obviamente a nivel espiritual, pues es otro boleto, ¿verdad? Estamos hablando de otras cosas. Y así, pues yo comencé a leer sobre el tema. Mucho de mi pensamiento, pues ya se volvía panteísta, es decir, yo ya le rezaba a la madre tierra, a la luna, a la naturaleza. Mis pensamientos políticos también iban un poquito ya holgados a un aspecto más social, o sea, en el aspecto de zurdo, socialismo, va a entrar con estas ideas ecológicas también, de salvar al medio ambiente, eh, pero era como parte de todo el proceso, o sea, yo sin darme cuenta entraba a un camino de lavado de cerebro. Obviamente ahí habían fuerzas espirituales porque yo le abrí mi corazón, mi mente, mi espíritu a un ente demoníaco. Pasa el tiempo, yo conozco a una chava, empezamos a salir y me invita a una clase de meditación trascendental
En la clase de meditación trascendental, a mí me impresiona cómo ver a la gente con esta calma, con este temple, respirando y hablando sobre el poder de la mente, el poder de tus pensamientos, el poder que tienen tus palabras a la hora de dimensionar lo que vives. Dejé de salir con esta chava, pero yo seguí en las clases y le hacía muchas preguntas a mi maestro y él poco a poco me fue adentrando en la secta hasta que fui pues realmente iniciado en todas estas prácticas ocultas. Esta secta en particular se adhería al taoísmo, que el taoísmo se le conoce principalmente por el símbolo de yin yang, esta dualidad, donde la dualidad pues viene a representar que el bien y el mal es uno solo. Ahí también se arraigan fuertemente pues aspectos de ley natural, es decir, cómo el cuerpo conecta con la naturaleza, con la tierra, con el mar, cómo nuestro organismo es perfecto en todos los sentidos. Entonces, habían ciertos aspectos que me llamó mucho la atención, porque al final todo este tipo de pseudo religiones, la nueva era y las otras religiones también, pues tienen un pedazo de verdad, que es ahí donde te atrapan, ¿no? Tiene un cierto pedacito de verdad, pero al final no es la verdad completa. Al final, la verdad completa, pues todos sabemos que está en Jesús, Él nos lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero como a mí me parecía tan fascinante y luego el estímulo que ocasionaba todo este tipo de prácticas, pues te adentrabas a un estado de relajación. Y eso es lo que te ofrecen todo este tipo de prácticas. Una hiperestimulación de los sentidos. Es en los sentimientos donde yo conozco la verdad. Pero nuestra fe es todo lo contrario, es fe y obras, mucha esperanza, alegría, actuar conforme a la virtud. Pero nuestra religión no es mero sentimentalismo, ni mucho menos estímulo. Habrá prácticas, habrá situaciones de oración, de meditación, que el Dios no, que nuestro Señor nos la regala, son gracias. Pero de eso no tiene que depender mi felicidad. Entonces yo ya traía la práctica, la ayahuasca, la meditación trascendental, y en la meditación trascendental, pues dentro de estos conceptos se arraiga el sentido del autodominio para poder perfeccionarse, de la transmutación energética para poder iluminarse. Cuando me refiero a transmutación energética, pues es principalmente el uno poder controlar su respiración a través de la meditación para que poco a poco pueda iluminarse, que es algo meramente oculto. O sea, cuando hablamos de esoterismo, es la búsqueda de la verdad en aquellas prácticas ocultas que no conocemos, ¿verdad? Tienes que hacerte parte de la logia, de la secta, que tienes que comprar cierto libro para poder llegar a estas
verdades no reveladas, cuando la verdad se nos reveló hace 2000 años, ¿no? Y así como un padre de familia te lo puede entender, un niño te lo puede entender, ¿no? Nuestro Señor, la verdad es que es más sencillo, no se anda con rodeos. Y pasa el tiempo y yo comienzo a hacer una maestría. Y hoy en día considero que el campo de adoctrinamiento más fuerte es en la educación, donde mayoritariamente gran parte de la educación pues es secular. Incluso las escuelas católicas ya se han secularizado en su gran mayoría. Y recuerdo que llegó mi primera clase y nos dice el profesor, todo lo que ustedes saben no es verdad. Todo lo que se les ha hecho saber es mentira. Tienen que destruir este constructo social, por así decirlo. Para ese entonces yo ya había de alguna otra forma removido todo este constructo social. O sea, en la meditación, en todo este tipo de prácticas, lo que se busca realmente es vaciarte para que otras ideas, otros espíritus entren dentro de tu mismo ser. Es decir, yo estoy de acuerdo que uno respire para obtener claridad, para obtener temple, para de alguna otra forma silenciar el ruido que muchas veces en lo cotidiano se encuentra en nuestra cabeza. Pero cuando hablamos de una meditación trascendental, de carácter oriental, uno se tiene que vaciar todo. Tengo que vaciarme de mi patria, de mi familia, de mis gustos, de lo que soy, de lo que creo, para que realmente te puedas encontrar. Pero si tú te vacías, lo que sucede es que yo quedo vulnerable y expuesto a, a que otros entes, pues principalmente, tomen control de mi alma y de mi mente. Entonces, dentro de la maestría, pues se nos enseñaron este tipo de ideas evolucionistas, no creacionistas, eh, mucho cientificismo de la mano, darwinismo, Hawkins, todo contrariamente a lo que creemos en nuestra iglesia y en nuestra religión católica. Obviamente en ese momento no lo vi, porque está sumamente adentrado a todo este proceso, pero uno cuando sale, pues tiene uno la capacidad de notar cómo, pues la infiltración del enemigo, ahí está en todos lados, que es un poco a lo que me refería. Parte del espíritu del mundo, pues también se refleja en toda esta cosmovisión modernista, por así decirlo. Laboralmente, creciendo, físicamente nunca había estado mejor. En el aspecto relaciones, en cierto sentido yo también cambié. Dejé de ser ese niño respetuoso, inocente, caballeroso y me volví en un indiferente con las mujeres. Comencé a buscar mi felicidad y mi autoestima en la conquista de diferentes mujeres.
Entonces, bajo este espíritu anárquico y rebelde, yo lo que solía hacer era, pues prácticamente ir y buscar y hacer lo que tenía que hacer y vámonos. Porque parte del argumento taoísta habla sobre el tantra. El tantra habla sobre la transmutación de la energía en el acto sexual. Entonces, tú para poder de alguna otra forma cargarte energéticamente, pues tienes que incurrir y tienes que hacer ciertas acciones dentro del acto. Y esa idea entró en mi mente y yo la comencé a practicar. Yo siempre con la finalidad de iluminarme. Esa era la idea esencial. Yo me tenía que iluminar, yo me tenía que liberar, yo tenía que llegar al otro nivel, o que es lo que te prometen siempre. Tenía que llegar al otro nivel, tenía que perfeccionarme, tenía que ser mejor. Eh, entonces, con las mujeres, pues fue muy similar. Es decir, a mí se me hacía ya muy fácil ir a un restaurante, ir a una cafetería, en la misma escuela, hablar, salir, hablar bonito, una, dos, tres frases, eh, y acostarme con la persona. Yo en ese momento, pues me sentía orgulloso, orgulloso de la conquista, lo presumía, les decía a mis amigos, les daba consejos de cómo lo hacía, pero realmente me volvía esclavo de mi propia pasión. Realmente me encontraba buscando esa comunión que no tenía y lo buscaba más y más y más y entre más lo buscaba, más vacío me quedaba, pero no me daba cuenta, no me daba cuenta. Y así va pasando el tiempo y llegamos al año 2020 y el año 2020 fue el año de giro, fue el año de cambio, porque al final lo que sucede es que al estar todos encerrados, a mí no me quedó de otra más que salir de la Ciudad de México. Al estar trabajando remoto en ese momento, el seguir pagando una renta en la Ciudad de México ya no era sostenible ni lógico. Entonces decidí mudarme a un pueblo playero en la ciudad, en el estado de Oaxaca, que se llama Puerto Escondido, Oaxaca. Este pueblo playero es un pueblo de 30,000, 40,000 personas, donde hay mucho extranjero, mucha droga, donde de cierta manera pues tienes todo este tipo de prácticas y rituales. Por otro lado, pues es un lugar hermoso, paradisiaco, es decir, tienes hermosas playas, comes muy bien, no es muy caro. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que era el lugar ideal. Yo cuando llego, pues comienzo a darme cuenta de todo este multiculturalismo, es decir, gente de todos lados, de España, gente de Brasil, gente de Noruega, gente de Asia. Era algo que a mí me impresionaba mucho, sobre todo por ser mexicano en ese sentido, ¿no? Y poco a poco me fui adentrando a adaptarme a lo que es vivir en un pueblo playero. Y me agradaba, la verdad es que vivía tranquilo,
muy calmado, conociendo gente, haciendo muchos amigos. Y yo seguía con mi rutina, sin ningún tema, y conozco a una mujer y se vuelve mi novia. A esta mujer la conozco un día en un atardecer donde decido salir de trabajar, me voy a las olas y ahí veo una persona. Empezamos a salir y se convirtió en mi novia. Con ella había mucha química física, conversación, ciertas ideas que compaginaban con mi pensamiento, pero una vez adentrándome a cómo pensaba, pues me daba cuenta que no éramos muy iguales. Llegó un momento en donde conversando con ella, pues salió el tema del aborto. Y tocando ese tema, pues a mí la verdad es que me pareció sumamente, me impactó, me impactó que ella estuviese a favor y yo en contra. Entonces fue el primer choque. Ella no podía creer lo que yo le decía, en lágrimas, decepcionada, desilusionada, me decía, ¿cómo eres capaz de creer eso? ¿Cómo estás en contra? Si toda la vida a la mujer se le ha oprimido, nos han removido derechos, nos ha hecho justicia, que es toda esta ideología, por así decirlo, y todas estas mentiras que arraigan en el colectivo. Y por otro lado, el aspecto de la ideología de género. A mí tampoco se me hacía nada bien, pues todo lo que sucedía en ese tema. Y la misma discusión, yo lo veía blanco, ella lo veía negro, y no había punto de encuentro. No había punto de encuentro, para nada. Entonces, eso por un lado me hacía cuestionar mis propios pensamientos, mis creencias, mis ideas, porque por un lado yo tenía este pensamiento fluido, donde no hay verdad, donde cada quien se establece una verdad, pero esto que estamos hablando de la vida, pues te das cuenta que eso no es, o lo estás matando o no lo estás matando. Esto no puede quedar en relativismo, no puede quedar en ideas fluidas. Y ahí yo comenzaba a toparme con una gran pared. Y al mismo tiempo, con todo lo que se va dando del COVID, pues yo comienzo a adentrarme y a leer cómo funcionan las estructuras del mundo, globales sobre todo, y pues me doy cuenta que al final, detrás de la guerra económica, la guerra política, la guerra comercial, hay una guerra espiritual de trasfondo muy fuerte. Y esta guerra tiene como objetivo destruir la iglesia de Cristo. Ahí se me abrieron los ojos. Ahí se me abrieron los ojos en el sentido en donde yo comencé a cuestionar, entonces, si realmente se busca destruir la iglesia de Cristo, pues yo de qué lado estoy, en qué equipo estoy. Un día después decidí irme a confesar, después de haber estado 8 años sin confesarme, hubo algo que me movió. Seguía el tiempo, sucedía todo este tema
encierros, vacunas, pasaportes, toda esta parafernalia no me hacía sentido, pero me ayudó mucho a darme cuenta de la realidad de todo lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, del trasfondo en cual este tema de fondo es espiritual, de fondo es espiritual. Llegó septiembre, septiembre del año 2021 y yo decidí acudir a otra ceremonia de ayahuasca con mi novia. Para esto, de la primera a esta ceremonia, yo había acudido a 6 ceremonias de ayahuasca, pero esta llegó a ser un poco diferente. Tomamos un vuelo a la Ciudad de México, de ahí un autobús a Tepoztlán, fuimos con el mismo grupo, el mismo brujo, todo. Fue muy diferente esta vez porque consumimos la bebida durante todo el fin de semana, es decir, jueves, viernes, y fue el sábado cuando todo explotó. Para eso en el Inter, es decir, durante estos días, pues uno lo que hace es, eh, digamos que, pues también, o sea, hacer otro tipo de sustancias, como lo son cambó, como lo son rapé, cantos, es decir, todo se vincula a prácticamente la búsqueda de la paz, de la tranquilidad, a través de todo este tipo de medios, de métodos. Y el sábado, cuando la bomba explota, yo decido volver a tomar y dentro de la ceremonia, con este fuerte estímulo dentro de mí, yo le digo a este espíritu, soy todo tuyo, me hinco ante ti. Y este espíritu me dice, ¿realmente quieres sanar? Tienes que aceptarte como eres, como quien eres. Tienes que dejar atrás toda preposición, todo prejuicio, toda creencia. Y yo escucho que este ser me dice que para sanar realmente y para aceptarme como quien soy, pues tengo que convertirme en homosexual. Esto me movió bastante. ¿Por qué? Porque anteriormente ya se me habían presentado casos de esa misma similitud. El hombre, perdón, el demonio generalmente le pega al hombre su masculinidad por medio de la homosexualidad. Es ahí donde quiebra la familia, donde fragmenta a la persona, donde destruye su identidad por completo como hijos de Dios. Y cuando este ser me dice esto, yo no puedo creerlo. Entro en una crisis de identidad fuertísimo. Entonces comienzo a preguntarme, ¿por qué estoy escuchando esto? Y cada vez sentía que esta idea entraba a mi mente y a mi corazón, hasta que comencé a pensar e irme al pasado
y simplemente buscar momentos en los cuales pudo haber sucedido algún acontecimiento que me llevara a este pensamiento. Ni de niño, ni en la adolescencia, ni adulto, se me presentaron situaciones similares. A pesar de haber sufrido, digamos que un abandono paterno, realmente es que pues, la educación y la formación siempre me llevó de esa mano a tener muy clara el aspecto de la sexualidad. Entonces, al no darme cuenta al no darme cuenta que habría algún tipo de pensamiento o algún tipo de situación que me llevara a esto que yo estaba viviendo, pues yo dije, aquí algo huele raro, porque yo todo este tiempo he estado buscando a Dios, he estado buscando la verdad, y Dios no miente. Pero lo que pasa es que este ser sí me está mintiendo. Entonces, si este ser me está mintiendo, significa que Él no es Dios, porque yo sé quién soy. Y ahí fue cuando cambió todo radicalmente y me di cuenta que no me encontraba en un lugar correcto. Abrí los ojos y me di cuenta que no le estaba rezando a Dios, sino a una entidad demoníaca. Entró en mi angustia, temor, mucho miedo. Yo seguía sentado y de repente llega el brujo y con sus maracas las coloca enfrente de mi cara y las empieza a menear. Para eso, yo cerré los ojos, comencé a rezar, respiraba y me decía mismo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entré a un lugar oscuro, de mucha soledad, de desesperanza. Yo seguía bajo el influjo de la droga, decidí levantarme y enfrente de mí se encontraba una persona que empezó a tambalear y empezó a gritar más energía, quiero más energía, quiero más energía. Y en ese momento los organizadores vestidos de blanco deciden llevar a esta persona eh, fuera del recinto. Nosotros nos encontramos dentro de una palapa, la colocan fuera del recinto y yo decido salir. Y una vez que salgo, veo cómo estas personas se encuentran tocando a esta mujer, masajeando. No podía creer lo que estaba viendo. En ese momento entró dentro de mí una ira exacerbada. Yo quería golpearles, gritarles, empujarles. Yo no creía lo que estaba viendo, lo que yo estaba siendo testigo. Pero al mismo tiempo también llegó esta parte de la razón, donde yo decía, si tú haces algo, pues serás el siguiente. Te encuentras en medio de la nada, sin señal, sin carro, sin amigos, tienes todas de perder. Entonces no hagas nada.
Después de haber presenciado esa horrífica escena, yo decido regresar y en ese momento yo simplemente me dediqué a proteger a mi novia. Aún sedado, bajo el efecto de la droga, vomitando, porque la droga hasta te hace vomitar, yo decidí abrir los ojos. Yo sí abrí los ojos y me daba cuenta cómo estas personas realmente no estaban bajo el influjo. Habían algunas que lo que hacían era tomarse turnos para hacerle daño a la mujer que estaba fuera del recinto. Todo se volvió una pesadilla. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. Desesperanza, desolación, tristeza, enojo. Comencé a llorar. Hoy en día uno prende las noticias y se da cuenta de todo el mal que hay en el mundo. Ese día yo no vi el mal, yo lo experimenté frente a frente. Me quedé consternado. No podía creer lo que el ser humano era capaz de hacer, porque el ser humano en su condición de naturaleza caída, pues puede tender a mucho bien, pero también al peor de los fines. En esta angustia, en esta desolación, no me queda de otra más que ir a abrazar a mi novia. La abrazo fuertemente, le digo todo va a estar bien y decido salirme al recinto con ella. Y una vez que salgo del recinto, me comienzo a sentir pesado en todo el cuerpo, los hombros, la espalda, las piernas, muy pesado. Y en ese momento siento mi pecado, me da vergüenza mi pecado, me sentía sucio y comencé a comprender cómo todo este tiempo estuve buscando a un Dios que no era, cómo todo este tiempo realmente en la búsqueda siempre estuvo ahí, de la mano. Entró en mí un gran arrepentimiento de cómo por querer buscarlo a Él, pues me alejé en todos los caminos equivocados. Y yo ya tenía muy claro que tenía que regresar a Él, que tenía que regresar a la Iglesia Católica, que ahí se encontraba la verdad, no en el chamanismo, no en el taoísmo, no en el humanismo filosófico, sino en el Señor. Ahí, esto lo comencé a hablar con mi novia
Ella no lo podía creer. Seguíamos bajo el influjo de la droga. Y pasando el tiempo, unos 20 minutos, se acercan dos de los organizadores y nos dicen, ya tienen que regresar a la ceremonia. Yo para eso tenía indigestión estomacal, dolor de cabeza, cuerpo cortado. Yo ya no podía en el aspecto físico, me encontraba muy mal. Y la verdad es que cuando me dicen eso, yo les digo, yo no voy a volver, yo necesito un doctor ya. Y me dicen, hermanito, no te preocupes, una vez que hayas entrado a la ceremonia, el brujo te va a sanar, el brujo te va a sanar. Y le digo, es que tú no entiendes, yo necesito un doctor. Y me dicen así claramente, tú viniste aquí por tu propia voluntad, ahora obedeces, ahora obedeces. Flojito y cooperando no me quedó de otra, decidí obedecer, se cerró la ceremonia. Al siguiente día, yo no me podía creer todo lo que había vivido. Seguía con esta pesadez. eh, Yo ya sabía que no tenía que estar ahí. Yo ya me quería ir. Entonces lo que hicimos fue a primera hora, vámonos. Yo hablando con mi novia y diciéndole todo lo que había sucedido, ella no lo podía creer, no lo podía entender. Y llegamos a la Ciudad de México y yo decir, a ver, a un sacerdote. Hablo con mi madre que para ese entonces, todo este tiempo se mantuvo en oración. Durante todos esos años que yo estuve busque y busque, ella sabía de mi inquietud, ella sabía que yo me encontraba en esta búsqueda, pero nunca me reprimió, nunca me negó, incluso nunca cuestionó. Fue su silencio y su oración lo que verdaderamente me salvó. Y una vez regresando a Puerto Escondido, pues yo me di cuenta de que este estilo de vida, el comportamiento, todo lo que yo he vivido durante este tiempo, pues tenía que cambiar. Que este ser que se había adentrado dentro de Alejandro tenía que irse, que tenía que desechar todos estos pensamientos, ideologías, ideas, que en cierto sentido todavía ha sido una gran mentira, una gran mentira. Y hoy en día, con mucha seguridad, puedo decir que me encuentro en paz, que tengo la certeza de que Dios es el camino, la verdad y la vida. Este Padre nunca me soltó, que me esperó con los brazos abiertos como el hijo pródigo. Fui a buscar en muchas partes y no lo encontré. Hinduismo, ayahuasca, taoísmo, mujeres, drogas, fiestas, alcohol. Nunca lo encontré porque no estaba.
Tuvo que bajarme del caballo para darme cuenta de que tenía que regresar. Y es que así es el Señor. El Señor tiene sus formas. Es un misterio la forma en la que trabaja. Pero a partir de ahí y adentrándome a la Santa Iglesia Católica, pues uno puede dimensionar que aquí lo tenemos todo, que entre más leo, más conozco y más sed tengo de Él, que es realmente el Señor quien me sana, quien nutre mi espíritu, quien me da la calma, la paz, la paciencia que necesito. Me queda claro también de la realidad de esta lucha espiritual, donde día con día yo pude haber vivido una conversión y un momento de encuentro muy profundo, pero el Señor nos pide que nos convirtamos día a día, día a día. Puede ser que nos regale la gracia de un momento esplendoroso, un milagro, algo extraordinario, pero el verdadero milagro es cuando yo lo visito en el Santísimo y me pongo de rodillas. Ahí sucede el milagro, ahí sucede el milagro. La gran enseñanza que me deja es que uno tiene que estar dispuesto a morir en la raya por el Señor, a convencerse de que Él es el camino, la verdad y la vida, a que uno no puede ser uno más del montón y que en esta libertad ordenada realmente encuentro mi plenitud y mi felicidad. Y cada vez que lo conozco más, más quiero, más lo anhelo, tengo más, mayor sed. Entonces esa sería la gran invitación a que lo conozcas, a que todas aquellas sentires, rencores, dolores, déjaselos a Él, entrégaselos, porque no hay más a quien ir sino a Él. Aquello que te cuesta, aquello que no te gusta, hácelo. Él lo que quiere es oración, pero también sacrificio, penitencia. Y hoy más que nunca, hoy como católicos, nos toca hacer la tarea, nos toca hacer la tarea. Entonces, agradezco de antemano la oportunidad y la invitación de poder participar y dar mi testimonio. Yo creo que lo que me sucedió a mí tuvo que haber sucedido para que realmente me volviera a encontrar con el Señor. El Señor actúa en formas misteriosas, pero no porque me sucedió a mí le tiene que suceder a más personas. Lo importante es aprender del error del otro para así ser una persona más sabia. Muchas gracias.